Suplico en esta hora, Señor, que pongas en mi vida, Señor, una unción pentagonal, una unción, Señor, de revelación, un espíritu de revelación sobre mi vida. Pero lo que me llama a mí la atención, o este tema, el Señor me habló a mi corazón, hablárselo porque usted y yo también somos trigo de parte de Dios. Usted sabe que nosotros somos un sembradío del Señor, ¿verdad? Recuérdese de que el campo, el Señor sembró semilla de trigo, pero vino el diablo, que el Señor lo reprenda, y sembró semilla de cizaña. Y ahorita está creciendo el trigo y la cizaña, mire, juntitos, a la par cada uno. Pero en algún momento se ha de manifestar quién es trigo y quién es cizaña. Ahora mire qué pregunta, ¿verdad? Yo sé que todos nosotros somos trigo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener características de trigo. Ahora, yo quiero que veamos a la luz de la palabra algunas características del trigo, pero para eso acompáñenme a Cantares, capítulo 7 y verso número 2. Dice, tu ombligo como una taza redonda que nunca le falta vino mezclado. Tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Mire este pasaje, Cantares. Ahí, si usted lee todo el capítulo 7, usted se da cuenta que el amado le está diciéndole las características que tiene la amada, que es la iglesia, que deberíamos nosotros como iglesia tener. Aquí hay varias características, pero quiero centrarme. Dice, tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Usted sabe que los lirios, si usted va y busca en su Biblia, en este pasaje, la palabra lirio, en hebreo va a decir shushan, que significa pureza, blancura. Por eso, y de ahí se deriva el nombre de Susan, Susana, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces quiere decir de que el trigo tiene que estar rodeado de pureza, de santidad. Si no está rodeado de pureza, el trigo corre peligro. Entonces, recuérdese, yo quiero que nos veamos, yo lo voy a llevar por un recorrido de la palabra de Dios en referencia al trigo, pero recuérdese que usted y yo somos trigo. Y lo primero que nosotros tenemos que notar es que debemos de caminar en santidad. Mire, ya hemos hablado acerca de la semilla, que es la palabra que nos queda sembrada en nuestro corazón. Ya hablamos acerca del agua, ¿verdad? También que es figura de la palabra que nos nutre, que nos da crecimiento, ¿verdad? Hoy quiero que veamos ya crecidita la matita de trigo, ya creció la semilla, se la regó y ahora está el trigo ahí en pura acción. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros debemos de entender como hijos de Dios es que tenemos que caminar en santidad. Dígale a su hermano, tenemos que caminar en santidad. Mire, aquí no es yo voy a tratar. Es que tal vez alguien me puede decir, pastor, pero es que no hay ningún santo sobre la tierra. Y tiene razón, el único santo es Dios. Pero Él nos ha santificado a nosotros como hijos suyos. De tal manera que nosotros ahora podemos ver venir el pecado y huir, correr. Pastor, yo no soy ningún cobarde, yo me le enfrento al pecado, lo agarro de las orejas. No, al pecado no hay que enfrentarlo. A no ser que el Espíritu Santo le diga, enfréntalo. Es mejor huir del pecado. Porque mire, Sansón, el hombre más fuerte, el hombre más fuerte del relato bíblico, era Sansón. Y terminó, bueno, me voy a ir a reconciliar allá con él por su culpa, por lo que le voy a decir ahorita. Terminó siendo Sansón, ¿verdad? Siendo aquel hombre fuerte. Pero cayó ante el pecado, fue presa del pecado, fue presa fácil del pecado. Entonces debemos de estar cercados. Mire, cuando dice cercado, rodeado, protegido, lo que nos va a proteger a nosotros como trigo es que caminemos en santidad.
La santidad se aprende, iglesia. Usted no crea que usted se va a levantar en las mañanas y se va a poner su aureola. Y algunos la tienen apagada, solo le presionan, ¡pum!, y ya se prendió la aureola aquí, ¿verdad? No. Esto es una vida diaria, constante, de estar entregando nuestra mente, nuestro corazón al Señor hasta que de repente lleguemos y crucemos la meta de la santidad. Porque recuérdese que yo se lo he enseñado otras veces, la santidad es una meta a la que usted y yo tenemos que llegar. En la tierra estamos caminando consagrados o no consagrados. ¿Qué significa ser consagrado? A ver, ¿se recuerda qué significa ser consagrado? Apartado del mal, apartado para Dios. Entonces, la consagración a nosotros nos va a hacer apartarnos de las cosas que a Dios no le agradan y seguir el camino del Señor. Lo que no va a ser un día que lleguemos y crucemos la meta de la santidad. Pero este es un proceso diario. Entonces, como primer cosa, entonces, la santidad. Ahora, mire qué bonita esas ramitas de trigo que le puse ahí. Porque de alguna manera, nosotros, usted sabe que el trigo, o esto es lo que yo quiero ponerle en su corazón en perspectiva, el trigo es figura de la palabra que nos nutre, porque al cortar las espigas de trigo se comen, ¿verdad? Aunque usted sabe que hay algunos que se pueden comer las espiguitas, la semillita de trigo, o si no la agarran y la muelen, ¿y qué hacen? Pero antes del pan, ¿qué hacen? Harina, ¿verdad? La harina. Entonces, o se la comen entera o hacen una harina. De eso vamos a hablar quizás en otros temas, pero entonces el trigo es figura de la palabra que nos nutre, y la palabra que nutre es la doctrina, palabra doctrinal. Por eso es bien importante, iglesia, que usted y yo sepamos doctrina. Ahora, si yo le pregunto a usted aquí que me diga algunos versos de doctrinales, por ejemplo, como el del velo, la Santa Cena, el bautismo en agua, ¿verdad?, el bautismo en el Espíritu Santo, yo sé de que puedo agarrar a cualquiera que están acá y le digo, venga acá y me recita así de memoria los versos doctrinales, ¿verdad? Ahora, si de casualidad, oigan, bien lo que le estoy diciendo, si de casualidad dice, que no me pase, que no me vaya a pasar a mí. Entonces es necesario discipularnos. Porque si no nos discipulamos no vamos a aprender. Entonces, ¿cómo ir a la escuela cristiana? Tito capítulo 2 y verso 1 dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Porque ahora doctrina es una enseñanza. Pero nosotros nos estamos moviendo en la sana doctrina de la Escritura, de la palabra de Dios. Porque hay muchos que no enseñan sana doctrina. Hay muchas iglesias que por eso es de que hay no solo personas individuales, sino congregaciones enteras que están en error. Claro que tal vez alguien que está aquí o que nos vaya a ver después por el internet dirá qué pretencioso, él tiene la última, más sana doctrina de todas. Nosotros nos tratamos de mover en la sana doctrina. Yo no estoy diciendo de que solamente nosotros seamos. Hay muchas iglesias que sí caminan en la sana doctrina, pero otras no, iglesia. Otras lo único que caminan es en doctrinas de hombres, que lo que quieren es poner enseñanzas humanas y hacer que el pueblo haga lo que los hombres dicen. El Señor Jesús reprendió a los fariseos, les dijo, ustedes, dice, imponen cargas pesadas al pueblo, y ustedes, le está diciendo, ustedes están enseñando cosas que los cargan al pueblo, pero ustedes ni con un dedo quieren ayudarlos a llevar las cargas. Son doctrinas de hombres, y no digamos las doctrinas de error. Entonces hay doctrinas de error, iglesia, de que lo que provocan, a ver qué pasa si usted por error le pone más fuego a la comida, porque así decía el manual, sí, 1700 grados, y ya no le daba vuelta, así entonces prende las dos y le pone así la hora de mí para que le llegue más o menos.
¿Qué cree usted que va a pasar con la comida y con la casa? Se va a quemar todo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de estar bien alertas. Por eso, iglesia, yo lo invito para que le pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude a discernir la sana doctrina, a tener sana doctrina. Gracias a Dios nosotros nos movemos en sana doctrina porque nosotros creemos en los 5 ministerios. Recuérdense que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que no todos lo crean o lo reciban, eso ya no es culpa de nosotros. Pero la Biblia dice que existen. Según Efesios capítulo 4 verso 11, existen los 5 ministerios. Y fueron dejados para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 y verso 12. Entonces quiere decir que sí hay un propósito en la sana doctrina. Vaya, si nos vamos un poco más abajo, decayendo, las doctrinas de demonios. Hay puras doctrinas de demonios que el que está hablando, el que está enseñando, es un demonio nada más. Dentro de un cuerpo que está torciendo la vida de las personas. Yo no sé cuántos supieron de aquella persona, aquel hombre que decía que era el apóstol Pablo. Yo soy el apóstol Pablo reencarnado. Para empezar, la reencarnación ni existe, ¿verdad? La carta a los Hebreos dice que está destinado para los hombres morir ¿cuántas veces? Una sola vez y después el juicio. O sea que la reencarnación no es real, es una doctrina de error de demonios. Son puras doctrinas de demonios. Y después decía de que era Jesús. Y de último dijo que él era el diablo. Y se murió, después ya no siguió, pero dejó una semilla terrible de error que ahora con la mujer que estaba, porque antes estaba con otra y cuando murió estaba con otra. Ahora la esposa dice que ella es Dios. Pero bueno, doctrinas de demonios completamente. Ok, entonces usted dele gracias al Señor que está en la sana doctrina. Por eso hasta me dan ganas de pasar un par para que me digan unos versículos, pero tal vez ya cuando ya vaya terminando lo vamos a hacer, ¿ok? Fíjese que la expresión sana doctrina aparece 4 veces en la Biblia de las Américas. Yo lo dejo para que usted lo apunte ahí en su cuadernito. 4 veces aparece la expresión sana doctrina, porque no voy a hablar de eso, pero de seguro que se lo voy a hablar la próxima semana, porque es bien importante hablar acerca de la sana doctrina. Entonces, vea, aquí ya está el trigo, ¿verdad? Usted sabe que el trigo es la planta más cultivada del mundo, incluso la más antigua del mundo. Han encontrado jeroglíficos con dibujos de trigo que datan de miles de años atrás, miles de años. Y fíjese de que me llama la atención esta planta porque sus granitos son tan impresionantes que contienen los 5 nutrientes necesarios para el ser humano. Los más importantes, lo tiene el grano de trigo. Y entonces tiene carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y vitaminas. 5 cosas. Mire, déjeme pues que aquí ya le eche un poco de salsa a los tacos, ¿verdad? Me llama la atención que cabal tiene los 5 cosas que que necesitamos nosotros en nuestro organismo. Y usted sabe que el 5 es número de gracia, pero también 5 es número ¿de qué? De los 5 ministerios. Entonces, una palabra que lleva la unción pentagonal es necesaria, iglesia, para crecer y desarrollarnos sanamente. Dígale a su hermano, para que yo pueda crecer sano espiritualmente, tengo que tocar el arpa. Que diga, para que yo crezca sano espiritualmente, tengo que estar bajo la unción pentagonal. Entonces la doctrina pentagonal es necesaria para una buena nutrición espiritual, iglesia. A partir de hoy, usted le voy a recetar carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y vitaminas espirituales que están en el trigo. Vamos a ir avanzando un poquito más. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con el trigo? A través del trigo podemos dar nosotros fruto. Mire cómo dice este verso. Génesis capítulo 30 y verso 14.
Fue Rubén en los días de la cosecha de trigo y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea: dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Mire, usted tiene que leer todo el capítulo 30 para que me entienda lo que yo le quiero decir. Fíjese que esta mujer era estéril, no podía tener hijos. Lo que me llama a mí la atención es de que en el momento de la cosecha de trigo, él andaba caminando en los momentos de la cosecha del trigo. Y para que me entienda un poquito, en el verso 16: y cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo: debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo de Jacob. Mire, me llama la atención. Entonces, ¿por qué a veces la palabra de Dios es tan explicativa, verdad? Tan expresiva, que dice: y estaban en la cosecha de trigo? ¿Por qué no nada más dijo: ahí se encontró a Lea? Sino que explica que estaban en el momento, o sea que era el momento exacto en que se iba a cosechar el trigo. Recuérdese que el trigo es la figura de la palabra que nos nutre, porque nos está alimentando. Y recuérdese que la palabra que nos nutre, ¿cuál es? La sana doctrina. La palabra que nos nutre es la sana doctrina. Si no sabemos sana doctrina, cualquiera nos puede engañar, iglesia. Amén. Entonces dice, mira el verso 17: escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo de Jacob. Mire, aquí volvemos a ver el número 5, ¿verdad? Me llama la atención. Quiere decir de que al encuentro con el trigo, fructificó, dejó de ser estéril y tuvo hijos. Y le dio al quinto hijo. El quinto hijo se llamaba Isacar. Isacar significa: él traerá una recompensa. Qué importante es entonces, iglesia, ser trigo de parte de Dios. Porque cuando usted y yo somos trigo del Señor, dice la Biblia que vamos a fructificar, pero Él va a traer una recompensa. Mire qué nombre, qué título que le pusieron de tanta bendición, como para decir: Él traerá una recompensa. Entonces no se preocupe, iglesia, si usted come trigo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Bueno, si come trigo natural también le va a hacer bien. Pero si nosotros estamos comiendo el trigo espiritual, que es la sana doctrina, no se preocupe, va a venir una recompensa de parte de Dios. Porque entonces vamos a ser fuertes espiritualmente hablando. Ahora, el trigo, mire lo que voy a escribir aquí: el trigo te puede hacer dar fruto cuando te encuentras con los 5 ministerios. Aquí es bien importante, porque recuérdese que el trigo solo, si no está la unción pentagonal, no pasa nada. Es necesario tener la unción pentagonal. Porque si solamente está creciendo la cizaña a la par y no tiene ni la sana doctrina ni los 5 ministerios, puede hacer que la hoz se lleve el trigo y la cizaña. Recuérdense, iglesia, que a nosotros no nos toca cortar el trigo. Porque se lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Si a nosotros nos tocara que cortar el trigo, arrancar la cizaña, cortaríamos el trigo. O diríamos: que este sí tiene pura cara de cizaña, mire. Él sí no es. Y que el puro trigo delante de Dios, ¿verdad? O el otro: ay, miren lo que lindo ese hermano, ese sí, trigal, le dicen, ¿verdad? Así, cuando va caminando. ¿Y qué si una pura cizañota caminando era, verdad? Pues si le recordó algún canto del pasado, ¿verdad? Entonces, para fructificar, dígale a su hermano: necesitamos ser trigo. Trigo. Mire que otra cosa, por medio del trigo te puedes consagrar. Recuérdese, iglesia, la doctrina, porque el trigo estamos hablando que es figura de la sana doctrina. La doctrina no salva. Usted y yo no nos vamos a salvar por lo que sabemos.
No. Pero si no tiene una sana doctrina, sí se puede perder. Por eso es importante tener sana doctrina. Éxodo capítulo 29 y verso número 1 dice: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Dice: toma un novillo y 2 carneros sin defecto, pan sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldras sin levadura untadas con aceite. Pero aquí es lo que me interesa: las harás de flor de harina de trigo. Por eso es que le decía que al tener las semillas de trigo, algunos se las comen, pero otros la hacen harina y hacen el pan. Entonces, a través del trigo, usted y yo podemos consagrarnos, porque entonces al tener la sana doctrina en nuestro corazón, nos alerta. Es como ir manejando y vemos los signs, ¿verdad? Los rótulos: desvío, túmulos enfrente, alto, pare, semáforo, hay un policía allá. Hermano, entonces debemos de estar atentos a las señales que a través de la sana doctrina podemos ver en nuestro caminar en Cristo. Porque para eso es, porque el Espíritu Santo, si usted tiene esa sana doctrina, iglesia, el Espíritu Santo le va alertando. Por si de repente alguien le dice: no, hombre, es que uno tiene que amar a Dios, pero eso de las coberturas, eso no te preocupes. Ay, alerta. Cuidado, porque le quieren robar la sana doctrina. ¿Acaso nos dice la Escritura que sobre un dosel hay otro? Y está refiriéndose a las coberturas. O sea que las coberturas son reales. Usted sabe que está nuestro padre del cuerpo, que son pues nuestros padres, ¿verdad? Está el padre de nuestro espíritu, que es Dios. Pero nosotros también tenemos a alguien que nos guía, un padre espiritual. ¿Usted sabe quién es? Los pastores, ¿verdad? Aunque solo uno tiene padres espirituales, ¿verdad? Porque esto no tampoco tiene que ser obligado, esto es el que lo reciba. Entonces cuando se recibe, por eso es de que yo les digo a los hermanos, y se los digo, ¿verdad? Nosotros vamos a rendir cuentas de las ovejas nuestras, pero no de todos. Yo espero de todos, ¿verdad? Pero si no todos, de los que son ovejas. Y aunque no me diga amén, ¿verdad? Entonces, a través del trigo podemos consagrarnos. Pero mire, ¿para qué? ¿Para qué es la consagración? Para servirle a Dios como un sacerdote. En este caso aquí dice como un sacerdote, o sea que no era cualquier tipo de servicio, iglesia. Porque para ministrar en la presencia, en el altar de Dios. Para eso usted y yo fuimos llamados, amén. Entonces, con harina de trigo se hizo el pan, es decir, se la comieron. La harina convertida en pan se lo comieron, y la doctrina no solo se oye. Esta es figura de que la doctrina no solo la debe de escuchar, qué bonita, qué buena, qué bonita doctrina, sino que tiene que vivirla, se vive por dentro, se come el pan y adentro la vive, lo pone en práctica. Porque si no, de nada sirve tener una sana doctrina o saberla si no la practicamos. Solo vamos a salir así llenos de conocimiento, ¿verdad? Y nuestro corazón hinchado de tanto conocimiento, y de repente, iglesia, ya no vamos a caber ni en las puertas, ¿verdad? Dígale a su hermano, tenemos que recibir la sana doctrina. Ok, mire, por medio del trigo se puede ser parte de los primeros frutos. ¿Cuántos quieren ser arrebatados? A ver, ¿cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? No, la segunda venida no, porque la segunda venida viene a juzgar, a destruir a sus enemigos. ¿Cuántos están esperando la aparición secreta, el arrebatamiento del Señor? Ese es el que tenemos que estar esperando todos. Porque la segunda venida de Cristo, Él viene a juzgar a los que no quisieron creer. Pero a través del trigo usted y yo podemos ser primicias. Yo quiero ser primicia. Nosotros queremos irnos en ese turno de honor.
y no en el de horror. Aunque recuérdese que los ministros primarios, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen otra función, pero el pueblo sí se casa con el Señor en las primicias. Ay, ay, ay. Éxodo 34, 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. Entonces, esto, iglesia, nos deja ver que tenemos que aprender a estar atentos a la doctrina y practicarla, porque el que no practica la doctrina no es arrebatado. Se lo vuelvo a decir, mire, de nada nos sirve ser cristianos de 30 años, si esos 30 años no hemos cambiado. Solo, mire, me perdona que le diga algo y no se enoja conmigo. Solamente hemos envejecido, ¿verdad? Nos hemos vuelto viejos, pero no ancianos. Porque la diferencia entre un viejo y un anciano, ¿cuál es? Las canas, pastor, las canas. No, no es eso. ¿Cómo dijiste? La sabiduría, la madurez. Y recuérdese que me refiero a la madurez espiritual, porque puede ser que un joven sea más maduro que uno más adulto, uno más grande que él. Entonces, la verdadera sabiduría, la verdadera madurez no se refleja por la edad que tiene. La madurez espiritual. Pero mire qué raro se vería a un viejito y con un subalero aquí, ¿verdad? Y con una su paleta y chupándola así, ¿verdad? Y dice, siéntese aquí, no quiero. Y uno ya viejito, ¿verdad? Como que no casa, ¿verdad? A un niño chiquito hasta gracia, de, ay, qué lindo, siéntese aquí, no quiero, ay, mírenlo, qué lindo. Pero ya uno bigotudo, así, siéntese aquí, no quiero. Ay, hermano, dan ganas de agarrarlo las orejas. Entonces, el trigo nos puede ayudar para prepararnos e irnos en las primicias. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Recuérdense que estamos viendo que usted y yo somos trigo, pero que el trigo es figura de la palabra que nos nutre, y la palabra que nos nutre es la palabra doctrinal, saber doctrina básica. Doctrina básica. A mí me gustaría verlos a todos en la escuela de doctrina básica, a todos. No vienen todos, porque yo sé que de repente tal vez se trabajan o no pueden, pero si pudieran me gustaría verlos a todos en la escuela doctrinal. Hay que discipularnos, dígale a su hermano, hay que discipularnos. Vamos a tener que empezar a abrir discipulados en todas las áreas para que vayamos. Amén. Entonces, la doctrina es igual a discipularse. Dígale a su hermano, buscamos un discipulado de sana doctrina. Y ya los vamos a hacer, Mire, usted se recuerda que usted y yo fuimos llamados a entrar a la tierra prometida, al Canaán, ¿verdad? En la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, la tierra de la abundancia. Pero mire cómo dice en este pasaje, Deuteronomio 8:8. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de olivo y miel. Entonces, quiere decir que en la tierra prometida hay abundancia de trigo. Ahora, yo le pregunto, ¿en dónde está la tierra prometida? ¿Alguien me puede decir dónde está la tierra prometida? Pero ¿será que aquí en la tierra no podemos ver la tierra prometida también? ¿Sabe cómo? Estando con Él. Si estamos con Él, esa es la tierra prometida. Si el Señor le está bendiciendo, le está dando abundancia de trigo, de miel, ahí está la tierra prometida, la tierra de la abundancia. Claro que la futura está en el cielo, a donde todos queremos ir. Camino al cielo yo voy. Yo quiero ir para el cielo, ¿y usted? Todos nos vamos, preparémonos entonces para el encuentro con el Señor. ¿Cómo? A través de una sana doctrina. Por eso es de que yo insisto, iglesia, perdónenme,
Mira, hoy vengo así como que pidiendo perdón mucho, pero es porque también estoy como que con un machetacito así, cortándolo, porque quiero cortarlo un poquito. Por eso es que yo insisto, iglesia. ¿A cuántos les gusta la palabra de Dios? ¿Cuántos la leen? ¿Cuántos la estudian? Ahí ya como que bajaron un poquito, ¿verdad? Yo lo invito, por eso es que yo insisto, tráigase en su cuaderno. Gracias a Dios, cuando usted vino por primera vez, le regalamos un su cuadernito. ¿A quiénes no les regalamos material? ¿A quién no le regalamos? ¿Ah, de verdad ustedes no les dimos? Ahora, vamos a llamar al interventor social para que nos dé fe y legalidad. Pero de ahí a la mayoría, aquí mejor me equivoqué, ¿a cuántos sí le dimos? ¿Cuántos le dieron su material? A todos, casi a todos, ¿verdad? Y si no, pregunte ahí con Elías o con mi hermano Luisito, con mi hermano Marco, con mi hermano Arturo, con mi esposa, conmigo. ¿En dónde está mi material? Diga. Quiero mi material. Diga. Sí. O con mi hermana Margarita, con mi hermano Serguito. Traiga su cuaderno y apunte las prédicas. Porque si no, al salir de aquí, yo solo oí que dijo trigal, y ya eso fue lo que se le quedó nada más, y se va a ir cantando, ¿verdad? La de Sandro, ¿verdad? Ahí toda la noche sin parar. Y yo lo que quiero es que usted sepa que usted es trigo de Dios, y que usted y yo podemos llevar mucho fruto si estamos en la tierra prometida. Mire, la tierra prometida es donde está el Señor, donde está el Espíritu Santo. Ahí está la tierra prometida. Y en la tierra prometida hay trigo. Mire, usted sabe que la miel, ¿ustedes se recuerdan qué es figura la miel? De la revelación de la palabra. Es la palabra revelada. La miel es la palabra revelada. Ahora, el vino o el viñedo, que de ahí se saca el vino, esa es figura del gozo, de la alegría. Todo eso hay en la tierra prometida, pero empecemos por el trigo, por lo más sencillito, para que después vayamos avanzando poco a poco. Ok, este es el mismo verso de aquí, que déjeme chequear, sí es el mismo. Entonces yo le decía aquí, comer trigo es igual a disipularse, y disipularse, por eso es que le decía, ¿dónde está la tierra prometida? Disipularse es entonces estar en la tierra prometida. Mire qué sencillo. Si usted va, asiste a su discipulado y escucha la palabra, y pastor, disculpe, no entendí. Ahí ya explicamos, o apunta y me manda un texto, pastor, no entendí esto que dijo. Pues le respondemos por texto o por teléfono. Entonces el discipularse es muy importante, iglesia. Que avancemos otro poquito. El trigo nos lleva a la presencia de Dios. Primero de Samuel capítulo 6 y verso 13 dice, el pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle, y alzaron sus ojos y vieron el arca y se alegraron de verla. Mire, usted tiene que leer todo el capítulo 6 de Primera de Samuel para entender. Se habían robado el arca del pacto a los filisteos feos. Se la habían robado. Y dice que ellos pensaron, nos vamos a robar el arca del pacto y ahorita sí vamos a destruir a todos nuestros enemigos. Y se llevaron el arca del pacto y la pusieron en su templo de Dagón. Que ciertamente Dagón es figura de un pescado, ¿verdad? Un pez. Tenían su sombrero como forma de pez. Por eso es de que hasta el día de hoy hay algunas personalidades que tienen ese tipo de gorro y se les ve como un pescado, pero bueno, tal vez otro día vamos a hablar de eso. No, porque estaban en el templo de Dagón. Y fíjense de que metieron el arca y cuando fueron a ver al día siguiente, su dios Dagón, el ídolo, estaba tirado enfrente del arca. Y dijeron, no, pues ahora, ¿y aquí qué? ¿Qué pasó? Pusieron otra vez su ídolo, ¿verdad? Lo cargaron porque él no puede caminar. Lo pusieron en su lugar y se fueron. Al día siguiente llegaron otra vez así, enfrente del arca, postrado enfrente del arca. Dijeron, no, ¿qué está pasando? Lo volvieron a poner. Al día siguiente cuando llegaron,
sin cuello y las manos cortadas. Lo decapitaron y le cortaron las manos. Amaneció quebrado. Ay, si estaba enfrente de la presencia de Dios. Se ha de doblar toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Fíjese que Bet-Semé significa casa que brilla. Tiene dos significados. Casa que brilla. Cuando usted come trigo, su casa brilla. Cuando usted está comiendo trigo y por eso está en la presencia de Dios, su casa brilla. Ahora, también significa casa o templo del sol. O sea que tiene como dos significados, uno bueno y uno feo, ¿verdad? Ahorita le voy a explicar por qué. Si usted sigue más adelante y se da cuenta que los del pueblo de Bet-Semés, dice que como ellos, cuando entró el arca, usted sabe que el arca no la podían ver. Tenía que estar cubierta, menos abrirla y ver qué era lo que estaba adentro. Dice que ellos vieron adentro del arca y en el pueblo murieron miles de personas. Hasta que llegaron a traerla. Nos la vamos a llevar. Hasta ahí se acabó la mortandad. Entonces, ¿qué significa esto, iglesia? Que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos acceso a la presencia de Dios? Pero si entramos en pecado, puede ser que entremos y ya no salgamos. Por eso el ser cristiano, iglesia, es una vida de compromiso. El ser cristiano es una vida de compromiso. No que hoy quiero vivir en santidad, hoy quiero vivir la vida loca. Hoy me consagro, hoy me vuelvo mundanator. No se puede, iglesia. Bueno, lamentablemente sí se puede, pero no llegan lejos. Por eso usted y yo tenemos que ser una casa que brilla por la luz del Espíritu Santo y no un templo del sol. Ok, avancemos un poquito más porque ya el tiempo siempre es bien implacable. Ya vio que el hermano Luisito le adelantó como 20 minutos ahí al reloj. El alimento que te da el rey es el trigo. 1 Reyes 5:11. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo como alimento para su casa. 20,000 coros. Cuando usted va a investigar la palabra coro, son ollas. Unas ollas donde se ponía el trigo. 20,000, imagínense, 20,000 ollas llenas de trigo. O sea que le daba bastante. Pero aquí lo que me llama a mí la atención es quién era el que se lo daba, era el rey Salomón. Y usted sabe que Salomón significa pacífico. Salomón significa hombre de paz, pacífico. Y fíjese de que, entonces quiere decir, si vemos eso, cuando tienes trigo, viene paz a tu corazón. ¿Por qué? Porque nadie te va a engañar, no te pueden engañar. Porque estás bien alimentado, estás bien nutrido. Porque estás lleno y no necesitas nada más. Es que ese es el problema a veces, iglesia, que hay personas que les da hambre y van y comen hasta en 3 restaurantes diferentes. Ya cuando llegan a su casa, su esposa se había desvivido, ¿verdad? Había ido a comprar un cordero y lo degolló ella misma, ¿verdad? Y le hizo su caldo de birria y todo, ¿verdad? Y como pasó como a 3 o 4 restaurantes, ¿querés comer de esto? No, ya no tengo hambre, ya estoy lleno. Lo mismo pasa espiritualmente, a veces la palabra no se recibe. ¿Sabe por qué? Porque no, es que eso no, ¿cómo así? Eso no es así. Dialoguemos, hay que preguntar. Dice la Biblia que en Hechos dice, a ellos no les trajo beneficio escuchar la palabra porque no la recibieron con fe en su corazón. O sea que para escuchar la palabra hay que tener fe, iglesia. Entonces, como le decía, cuando está siendo alimentado con trigo trae paz. Salomón significa pacífico, pero mire, Hiram significa blancura, ser noble. Cuando te alimentas abundantemente, o sea, eran 20,000 coros, ollas de trigo, serás emblanquecido y ennoblecido. Entiéndame, hay que alimentarnos en abundancia de trigo, entonces, iglesia, para que entonces seamos emblanquecidos. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Esto es espiritual. Mientras más trigo comemos, mientras más trigo tenemos en nuestra vida espiritualmente hablando, más
cerca vamos a estar de Dios. Le voy a decir por qué, le voy a dar el secreto. Es que mira, iglesia, el trigo es figura de la palabra. ¿Y quién es la palabra? El Señor Jesús es la palabra viva. Entonces, mientras más trigo tenemos, más cerca estamos del Señor. Mire, platicábamos con mi esposa y hablábamos acerca de cuánto amamos nosotros a Dios. Y hablábamos, decía, yo amo a Dios, y ella me decía, yo lo amo más. No, yo. Pero yo le decía también, qué hermoso es amar a Dios. Pero yo deseo con todas las fuerzas de mi corazón, y el Señor lo sabe, que yo sea capaz de que Dios se enamore de mí. No que me ame, porque Dios nos ama a todos. Pero no es lo mismo amar porque es Dios y nos ama, a que usted y yo fuimos capaces de enamorar al Señor. Que Él se enamore de nosotros. Pastor, eso es imposible. No es imposible, sí se puede. Porque hubieron hombres que marcaron la diferencia en la Biblia. Abraham, Dios estaba enamorado de Abraham, lo llamaba mi amigo. A David, Dios estaba enamorado de ese hombre llamado David. Decía, me voy a buscar uno conforme a qué decía, ¿se recuerda? Dios dijo, voy a buscar a uno que sea conforme a mi corazón. Es que me tiene enamorado David. Entonces, iglesia, yo anhelo con mi fuerza, lo deseo, Señor, que yo pueda ser capaz de enamorar a Dios. Porque mire, si nosotros amamos a Dios, obtenemos bendiciones. Amén. Pero si Dios está enamorado de nosotros, tenemos todo, absolutamente todo. Sí me entiendo, ¿verdad? Porque Dios nos ama, pero yo quiero que Dios se enamore de mí, que diga, ay, ahí está ese mi barbudito. No sé cómo le dirá a usted a su esposa, ahí está ese mi peludito, mi canchito, no sé cómo le dirá, mi papaíto. Aunque no le digan, no le receten los proverbios de Paquita, ¿verdad? Es más que suficiente. Ya sabe cuál es, ¿verdad? Hijito, ¿dónde está Aldo? Hijito, y tú también pasas al micrófono. Claro. Claro. Entonces, entre más trigo hay adentro de nosotros, más de Dios vamos a tener. Y un día el Señor va a estar enamorado de nosotros. El trigo es para toda la familia, iglesia. Nehemías capítulo 5 y verso 2 dice, había quienes decían, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas somos muchos, por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Para toda la familia, es para todos. La palabra de Dios entonces es necesaria para todos. Fíjese, Dios puede tocar el corazón de un grande y el de un niño también. Entonces, iglesia, quiero un poquito aquí, tengo un versito más. Lo mejor del trigo es lo que te lleva a la revelación. Lo mejor del trigo. Salmo 81, 16. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña te saciaría. Pero fíjese que empieza con el trigo. Oh, sí, Señor. Yo quiero de ese bien, porque dice aquí lo mejor. Mire, el Señor le decía hoy, no vengas con manos vacías. ¿Pero por qué? Porque Él viene con lo mejor para ti. Te va a dar lo mejor del trigo, lo mejor de la miel, de la peña. Y la miel es figura de la revelación. Pero mire iglesia, aquí fue donde prácticamente creo yo que empezó todo. Me quebró mi corazón este verso, iglesia.
porque quiere que le sea sincero, me preocupa. Hay preocupación a veces en mi corazón y tristeza, y se lo digo con honestidad. ¿El trigo es necesario para la juventud de hoy? Si usted me entendió bien, el trigo es figura de la palabra de Dios, de la doctrina, de la sana doctrina. Y a veces me he dado cuenta que los jóvenes no reciben la palabra de Dios. Bueno, no todos, pero hay algunos que no la reciben. Que quieren hacer cualquier cosa para no oír la palabra de Dios. Cuando el Señor en realidad lo que Él quiere es darnos lo mejor. Lo mejor. Pero en este caso es para los jóvenes. Dice Zacarías 9:17, pues cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. Mire, el trigo hará florecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas. El trigo hará florecer a los jóvenes. Recuérdese de que tal vez alguien dirá, pero es que a mí sí me gusta el trigo y yo no soy joven. Pero la Biblia dice que joven de 40 para abajo. Pero nosotros entendemos los jóvenes, la juventud de Cristo. Tenemos, mire, esta es responsabilidad de los padres. Si usted como papá no chequea que su hijo está escuchando la palabra de Dios y que ande haciendo cualquier cosa que no sea en el tiempo de la palabra de Dios, más adelante puede derramar sus lágrimas. Puede derramar sus lágrimas. Es mejor ahora decirle, escucha. Por eso es de que el proverbista decía, escucha, hijo mío, presta atención a mis palabras. Era una urgencia el que entendieran, el que escucharan, el que recibieran la palabra de Dios. Según las estadísticas, más del 70%, oiga, más del 70% de los cristianos ha conocido y recibido al Señor en su niñez. Pero el otro 30% no. Entonces, iglesia, amada, padre de familia, es necesario que chequeemos a nuestros hijos. Es necesario, mire, me voy a atrever a decirle algo, pero se lo voy a decir porque está escrito en la palabra. La Biblia dice, fórzalos a entrar. Fórzalos a entrar. Así dice la Biblia. ¿Cómo así? No, es que él tiene que decidir por si. No, si todavía no. Ya va a ser su tiempo. Pero ahorita todavía no. Ahora, si ya se le pasó el tiempo, prepárese, porque entonces va a tener que doblar rodillas. Porque si ya ahora él ya no quiere, usted va a tener que doblar sus rodillas. Porque en algún momento se puede convertir en un hijo pródigo. Y se va de la casa. Qué difícil debe ser. Aquel padre que se fue su hijo, salía todos los días a ver a qué horas venía el hijo. Déjeme que piense algo, tal vez él decía, ¿por qué no le dije que no cuando era más pequeño? ¿Por qué no lo guié? ¿Por qué no lo obligué? ¿Por qué no le di? Por eso el mensaje ahora se tornó para los jóvenes, ¿verdad? Pero en realidad es para todos. El trigo hará florecer a los jóvenes. Quisiera que esta última administración estuvieran los jóvenes con sus padres. Quisiera que, bueno, los que puedan, ¿verdad? Y si no están haciendo nada, que estén, pues con mayor razón, ¿verdad? Porque sí es necesario. O sea que cuando yo ya llame para ministrar, yo quisiera que el grupo familiar viniera con su joven, con sus hijos. Y porque les vamos a ministrar, les vamos a dar del trigo.
Entonces florecer es figura de fruto. La hermosura que aquí dice, ¿verdad? ¿Cuánta es su hermosura? La hermosura es figura de la santidad. Juan capítulo 12 y verso 24 dice, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Entonces el grano de trigo aquí hace florecer, hace dar fruto a los jóvenes, pero ese fructificar, ese mismo fruto va a caer en tierra y va a producir más. Ahora, pero si no lo está haciendo, si no muere él adentro, es que es difícil lo que le voy a decir, iglesia, pero si él no muere, después lo matan. Estoy hablando espiritualmente, que no es lo mismo que uno mismo muera a que alguien venga y lo mate. Me refiero a que el diablo va a poner cosas negativas y se pueden alejar de la iglesia y mueren espiritualmente, se alejan de Dios. Entonces, iglesia, quiere decir que nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Pastor, pero si ya son grandes, ellos ya que tomen decisiones, si todavía viven con usted hábleles. Y si ya se fueron, pastor, también vaya a hablarles, tóqueles la puerta y hábleles. Pero si no quieren, pues mándeles un texto. Me bloquearon, pues mándeles una carta. Y si no, doblemos rodillas. Por eso el tiempo es ahora, iglesia. Con sus hijitos ahí a la par es ahora. Que le diga, a ver, ¿qué recibiste? ¿Qué entendiste? Porque mañana puede ser muy tarde. Entonces yo no sé cuántos. El trigo se guarda en graneros para después usarlo. Usted no sabe cuándo va a necesitar esa palabra adentro de usted. Y por último, Padre, mire esto, Apocalipsis 6:6, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañéis el aceite y el vino. Qué cosa más horrible esto. 1 litro de trigo por 1 denario. Para empezar, el litro es una medida de volumen, ¿verdad? Y el trigo es una medida de peso. Son dos cosas diferentes. Entonces quiere decir que en los últimos tiempos que estamos viviendo, no van a querer encajar muchos con esto. Y aquí dice 1 litro de trigo por 1 denario. Usted sabe que el denario era la paga de un día completo, que se habían trabajado duro. Y aquí está tu denario, era la paga de un día. Y le daban un litro. Pero yo estuve investigando y más o menos 1 litro de trigo, 1 litro de agua, por ejemplo, pesa 1 kilo, que son 2.5 libras. Tomemos ese. 2 libras de trigo por todo lo que usted trabajó en el día. Me está hablando acerca que va a escasear entonces. En los últimos tiempos, el trigo va a escasear. O sea que es ahora, iglesia, cuando tenemos que aprovechar, que haya abundancia. Y yo quiero dejárselo en su corazón y quiero invitar a las familias que quieran, ¿verdad?, venir con sus hijos, con sus jóvenes y decirle al Señor, Señor, aquí está mi hijo, lo pongo en tus manos para que seas tú el que obres con él. Y si no está usted con sus hijos, bien, no hay papás aquí con hijos. Si no quiere, pues entonces ya es su decisión. Pero sí hay padres con hijos. Y si no quiere venir, del pelo tráigaselo. Fórcelos. Me gustaría que trajeran a los jóvenes, a los muchachos que están allá. Y lo que cada uno de ustedes va a hacer es que los va a bendecir. Empiecen a orar por sus hijos. Empiecen a bendecirlos.
Y dígale al Señor, Señor, este es mi trigo. Este es mi trigo, dígale. Póngale su mano ahí encima y dígale, este es mi trigo. Y dígale, este es mi trigo. Te doy lo mejor. Te traje lo mejor. Una brana, hausa, rana,